El Ministerio Voz Profética presenta su programa Tiempo de Reflexión, con un mensaje de amor y esperanza para un mundo lleno de sufrimiento y adversidades. Quédate con nosotros y escucha nuestra reflexión para el día de hoy. Te exaltaré, mi Dios, siempre gloria. Cantaré a ti, Señor. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey y Salvador, pues digno eres de alabanza, incomparable es tu amor. Por eso siempre gloria cantaré a ti, y tus portentos hablaré por donde quiera esté. Bondadoso eres Dios, justo, santo y fiel. Tus proezas, gloria y amor, por siempre alabaré. Bondadoso eres Dios, justo, santo y fiel. Tu nombre alabaré, por siempre jamás. Me sostiene y mi alma siempre dará alabanza por tu amor. Y si llegara a caer, tu amor me dará valor para levantar y adorar, como siempre lo añoré, lo añoré. Tu espíritu me da lo que tengo que hablar. Por eso mi alma siempre dará alabanzas por tu amor. Bondadoso eres Dios, justo, santo y fiel. Tus proezas, gloria y amor, por siempre alabaré. Bondadoso eres Dios, justo, santo y fiel. Tu nombre alabaré, por siempre jamás. Bondadoso eres Dios, justo, santo y fiel. Tus proezas, gloria y amor, por siempre alabaré. Bondadoso eres Dios, justo, santo y fiel. Tu nombre alabaré, por siempre jamás. 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 Hola queridos, nuevamente estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Estamos aquí para presentar el testimonio de Jesús. Pero siempre hemos de iniciar con una oración para pedir la iluminación del cielo.
Querido y amado Jesús, nuevamente estamos aquí para compartir otro misterio maravilloso de tu palabra, otro tesoro escondido que tú nos has revelado para que lo comprendamos y que nos sintamos felices de lo bueno que eres con nosotros. Acompáñanos en este momento para poder meditar en tu palabra. Danos sabiduría del cielo, que tu Santo Espíritu nos siga revelando secretos maravillosos de las Sagradas Escrituras que conocemos, que es palabra tuya, Señor. Sigue permitiendo que cada corazón que escuche, cada testimonio sea receptivo, Padre, que esos corazones que tu Santo Espíritu pueda tocar en este momento, Señor, puedan venir delante de ti, humillarse y tomar una decisión de entregar su vida. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos de iniciar con un capítulo maravilloso del libro de Juan, el capítulo 8. Aquí hay un detalle interesante y un acontecimiento maravilloso que nos presenta a un Dios de amor, a un Dios que es fiel y justo para perdonar cada una de nuestras ofensas, cada uno de nuestros pecados. Es un Dios de amor, es un Dios que te ama, es un Dios que ama al pecador. Además, Jesús en su palabra dijo que Él no había venido a destruir a nadie, Él había venido a salvar al mundo. En este capítulo encontraremos detalles interesantes y maravillosos. Dice el capítulo 1, y Jesús se fue al monte de los olivos. Jesús siempre tomaba tiempo para orar, para estar en comunión con su Padre. Y una de las cosas que nosotros necesitamos aprender es seguir el ejemplo de Jesús. Jesús se retiraba a los lugares solitarios para poder estar mucho tiempo con Jesús en oración. Y creo que uno de los detalles que tú y yo necesitamos es pasar tiempo con nuestro Padre Celestial en oración. Retirarnos en ciertos momentos del día o quizás de la madrugada para hablar con Dios. Porque como Jesús dijo, ejemplo os he dado para que así como yo hago, vosotros también hagáis. Sigue diciendo el capítulo. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba. Es maravilloso porque Jesús, cuando se presentaba en los lugares públicos y presentaba los secretos, los misterios del cielo, mucha gente se acercaba para escucharlo. Era maravilloso cuando aquellos corazones receptivos escuchaban la palabra de Dios, escuchaban el mensaje de Jesús brotar de sus labios. Habían corazones que se convertían a Dios. Él había descendido del monte de los olivos por la mañana para predicar, para enseñar acerca de él mismo en el primer día de la fiesta de los tabernáculos. E incluso muchos de los que buscaban solamente para quererlo destruir, solamente para quererle dar muerte, en cierta ocasión enviaron a ciertos oficiales para que pudiesen escuchar y acusarlo de algo y llevarlo al Sanedrín para acusarlo y darle muerte. Pero estos oficiales, cuando llegaron, comenzaron a escuchar el mensaje de Jesús brotar de esos labios maravillosos, de esos labios de amor, aquella mirada compasiva. Cuando ellos escucharon este mensaje, quedaron aturdidos y sus corazones rebosaban escuchar aquel mensaje. Cuando regresaron ante los príncipes, ante los líderes fariseos, donde el Sanedrín, ellos le dijeron, bueno, ¿y por qué no lo has traído para condenarlo? Y ellos pronunciaron estas palabras: no hemos escuchado a un hombre hablar con tanto poder. El mensaje de Dios es maravilloso porque penetra hasta el corazón. Sigue diciendo el versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio, diciéndole, el versículo 4, Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho del adulterando. Realmente los fariseos querían entrampar a Jesús en esta ocasión. Ellos querían hacer quedar mal a Jesús porque sus intenciones eran darle muerte. Ellos no querían reconocer que Jesús era el Mesías, no querían reconocer que Jesús era el Hijo de Dios enviado a la tierra para salvar al mundo. Y por eso tomaron ocasión para entramparlo. Ellos decían, si Jesús indulta a esta mujer, entonces nosotros vamos a decir que Él está en contra de la ley de Moisés. Y si Él
da la aprobación para que esta mujer sea ejecutada. Porque ustedes recuerdan que de acuerdo a Deuteronomios, de acuerdo a las leyes de Moisés, toda mujer que hubiese sido encontrada en adulterio, esta mujer debía de tener una sentencia de ejecución que era el apedreamiento. Pero tenía que ser una mujer que tuviese esposo para que pudiese cumplir la sentencia. Por eso ellos mismos habían inducido a esta mujer a pecar y ahora la trajeron delante de Jesús para que él ejecutara juicio. ¿Por qué no la llevaron donde los magistrados, no la llevaron ante la corte? Ellos lo que querían era que Jesús pronunciase una sentencia, entonces tener la opción para destruirlo. Y si Jesús daba la opción, daba la aprobación para que esta mujer fuese apedreada, entonces ellos iban a manifestar que él estaba usurpando el poder romano, porque en ese momento Roma ejecutaba toda la sentencia de muerte. Por eso quisieron entrampar a Jesús y le hicieron una pregunta. Dice el versículo 5, y en la ley de Moisés nos mandó apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dices? ¿Se imaginan ustedes estar delante de Jesús, presentarle un caso de esta magnitud? Y entonces haciendo una pregunta para entramparlo. Y Jesús, lleno de compasión, de misericordia y de sabiduría, hizo esta acción. El versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Empero Jesús inclinó hacia abajo y escribía en tierra con el dedo. También hemos de recordar que estos estaban acusando a Jesús, pero ellos mismos estaban violentando la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque el primero que debía de acusar a una mujer que había sido encontrada en adulterio era su esposo. Segundo, para poder dar ejecución a la sentencia de apedreamiento a una mujer, los primeros que debían de ejecutar esta acción eran los testigos. De acuerdo a algunos escritos se presentan este tipo de ejecución. El lugar en donde se ejecutaba una mujer era el doble de estatura de un hombre. El primer testigo tenía que tomar a la mujer por la cintura y lanzarla hacia ese lugar. Segundo, si la mujer no moría cuando era lanzada por el primer testigo, entonces el segundo testigo debía de tomar acción, debía de tomar una piedra y lanzarla al pecho de la víctima. Si la víctima fallecía, entonces el testigo había cumplido su misión. Pero si no moría, entonces el pueblo de Israel entraba en acción, entonces era apedreada por todos los demás. Y así se cumplía la sentencia. Pero aquí a Jesús comienzan a entramparlo, pero Jesús tomó una acción maravillosa. Él baja su vista hacia el suelo y comienza a escribir. Y es maravilloso el relato porque dice que Jesús escribía en el suelo. Y era tanta la impaciencia de los fariseos, la impaciencia de estos gobernantes, la impaciencia de los mismos dirigentes del Sanedrín, que dirigieron su vista hacia el suelo para ver qué es lo que Dios estaba escribiendo. Jesús se encontraba escribiendo cada uno de los pecados ocultos de los mismos líderes religiosos, de las mismas personas que habían venido para querer dar ejecución a esta mujer. Jesús escribía en el suelo cada pecado oculto, cada falta que ellos cometían, cada atrocidad que hacían. Cuando estos hombres observaron cada uno de sus pecados, estos hombres fueron humillados y su vista y su rostro fue lanzado hacia el suelo y comenzaron a caminar uno por uno cabizbajo. Cuando el pueblo de Israel, que también estaba reunido, la multitud que estaban observando la acción, observaron que los líderes religiosos habían cambiado su semblante, también dirigieron su vista y comenzaron a ver también los pecados de cada uno de los líderes, de cada uno de aquellos que querían apedrear a la mujer. El 7. Y como perseveraban preguntándole, enderezóse y díjoles:
el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra, el primero. Dios era sabio y maravilloso, Jesús, porque Él conocía que ninguno de los que estaban allí era exento de pecado. Ninguno de los que estaban allí era limpio. Por eso les dijo, el que de vosotros esté limpio, que sea el primero en lanzar la primera piedra. Y aquella mujer que estaba postrada en el suelo llorando, e incluso quería implorar misericordia, no alzaba su rostro ante Jesús porque no se sentía digna. Únicamente esperaba la sentencia, que Jesús pronunciase una palabra, y lo único que esperaba era que las piedras comenzaran a golpear su cuerpo. Pero mire lo más maravilloso, querido amigo y hermano, que me estás escuchando en esta oportunidad, lo que Jesús hizo. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribí en la tierra. Oyendo pues ellos, redargüidos de la conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezóse Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te ha condenado. Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Antes de finalizar con este ejemplo maravilloso que presenta a un Dios misericordioso, a un Dios que ama al pecador, que no ama el pecado, pero que ama al pecador para perdonarlo, vamos a analizar otro ejemplo maravilloso que encontramos en el Antiguo Testamento, un ejemplo de misericordia. El libro de Segunda de Samuel, el capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Y aquí encontramos otro ejemplo de misericordia. Encontramos la transgresión de David. Realmente David es denominado como el hombre que tenía el corazón de Dios, un hombre que Dios había colocado como rey en el trono para dirigir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque había sido encontrado un hombre sincero de corazón. Cuando David había progresado en la nación de Israel, cuando había encontrado paz, era maravilloso porque la mano de Dios estaba con David, porque la mano de Dios hacía que todas las cosas que David hiciese florecieran. Era tan maravilloso. Pero aquí encontramos algo. Cuando David se retiró a Jerusalén, él encontró a una mujer muy hermosa y la codició. Entonces inició una acción que él no debía de reaccionar de esa manera. Él no debía tomar esa decisión. Entonces vio a una mujer hermosa por la ventana, a Betsabé. Vio una mujer lindísima y entonces la codició. Cuando David se comenzó a apartar de Dios, la tentación e incluso Satanás comenzó a inducirlo. Y fue tanto el apartarse de Jesús que David entró en el terreno de Satanás. Y cuando nosotros nos comenzamos a alejar de Jesús, cuando nosotros comenzamos a dejar la conexión que tenemos con Jesús, entonces Satanás aprovecha la oportunidad para sembrar duda, para incorporar tentación hasta llevarnos al punto en que desobedecemos a Dios. Por eso es muy importante, como Jesús lo hacía con su Padre, permanecer en comunión con Dios. ¿Y cómo hemos de hacer permanecer en comunión con Dios? Es a través de la oración, es a través del estudio de la palabra de Dios. Y si tú nunca has estudiado la palabra de Dios y quizás tú nunca has orado, arrodíllate donde estés y dile al Señor, pídele perdón y entrega tu corazón a Jesús. Y quizás no hayas leído ningún párrafo, ningún versículo de la palabra de Dios. Busca una Biblia y comience a estudiar la palabra de Dios. David se apartó. David entonces él tuvo que ver con esta mujer, y para limpiar su pecado, porque supo que ella estaba embarazada, entonces ustedes se recuerdan el relato. Su esposo era un militar. Este hombre era un hombre fiel al rey. Era un hombre que realmente él, toda orden que se le daba, él la ejecutaba. Este hombre
David, para que su pecado no se diese a conocer, entonces lo mandó al frente de la batalla. Y ustedes saben muy bien el relato bíblico. Lo manda al frente de la batalla y le manda a Joab, que era el dirigente del ejército de Israel, y le dice: mira, ubícamelo en el recio de la batalla, para que cuando vengan el ejército enemigo, este hombre sea muerto. Y realmente este mismo soldado fue portador de su sentencia de muerte, fue ubicado en el frente de la batalla y así fue, murió. Posteriormente, Betsabé, que ella guardó el luto que se guardaba en ese tiempo, y después David mandó a traer para que fuese su esposa. Esa acción Dios la vio con bastante recriminación. Dios realmente ama al pecador, pero no ama el pecado. Entonces Dios ejecutó una sentencia y mandó a uno de sus profetas a anunciar esto que había acontecido, lo que David había hecho. Aparentemente él había encubierto su pecado. Aparentemente, a la vista de los ojos humanos, a la vista de todo el pueblo de Israel, su pecado había quedado encubierto. Pero ante los ojos de Dios, ningún pecado es oculto. Ante los ojos de Dios, ningún pecado es cubierto. Todo lo ve nuestro Padre Celestial, porque Él nos ve desde las alturas de los cielos. Mandó a Natán, su profeta, y le dijo: ve con este mensaje. Natán, quien era un profeta de Dios, se presentó con una alegoría para hacer reflexionar al rey. Primero, porque era muy difícil para un profeta llegar con un mensaje así a un monarca. Lo que iba a acontecer era una sentencia de muerte para alguien que viniese y pudiese recriminar una acción de este tipo. Pero Natán, la sabiduría divina, lo dotó para que pudiese presentar una alegoría a David. Y se presenta con un relato y le dice: mira, David, yo he venido para contarte esta historia. Y le comenzó a presentar. Resulta que un hombre rico tenía ovejas y tenía vacas en cantidad, pero un hombre pobre solamente tenía su corderita, y la había criado con sus hijos, la había alimentado de su propia mesa, e incluso dormía en la misma cama donde dormían sus hijos. La había criado en su hogar. Pero un día vino un caminante al rico, y el rico no quiso tomar un cordero de su rebaño, sino que vino y hurtó y tomó aquella corderita de aquel pobre. Vino, la enderezó, la cocinó y se la dio a su caminante. David, con ojos de misericordia, con sentimiento de misericordia, entonces expresó aquella frase y dijo que aquel hombre que ha hecho tal acción debe pagar 4 veces tanto lo que ha hecho. Entonces Natán aprovechó la oportunidad y le dijo: tú eres aquel hombre porque hurtaste la mujer de Urías Eteo, incluso lo asesinaste. Y le presentó la sentencia de Dios. Pero también cuando David inclinó su rostro y humilló su corazón delante de Dios, se sintió arrepentido por el pecado que había cometido. Entonces Dios también llevaba un mensaje de esperanza para David, porque le dijo: la sentencia no caerá sobre ti, sino sobre la criatura que tú vas a tener con Betsabé. Y la historia registra realmente que durante el tiempo de embarazo de Betsabé, David trató de interceder delante de Dios, pero cuando vio que era inútil todo lo que estaba haciendo, que realmente necesitaba someterse a lo que era la voluntad de Dios, cuando el niño nació y murió, entonces se levantó y reconoció que Dios había cumplido su sentencia. Y posteriormente se iba a levantar dentro de sus hijos alguien que iba a hacer pagar el pecado que él había cometido. Interesante. Pero David en los Salmos escribe el arrepentimiento sincero que tuvo ante Dios. David se arrepintió delante de Dios con un corazón lleno de sinceridad, con un corazón lleno de humillación delante de Dios. Dios perdonó su transgresión. Las consecuencias del pecado las tuvo que soportar y vivir, pero Dios perdonó su transgresión porque se arrepintió. Asimismo, aquella mujer adúltera, cuando vio los ojos tiernos de Jesús,
cuando vio la mirada de Jesús, cuando escuchó aquellas palabras que decían, vete y no peques más. ¿Qué significa no pecar más? Es apartarse de la transgresión, es apartarse del pecado, es humillarse delante de Dios. Si hasta este momento tú ya has considerado como una persona pecadora, como una persona que no tiene perdón delante de Dios, Dios te ofrece un mensaje de esperanza. Dios te ofrece un mensaje de paz, un mensaje de amor y felicidad para tu vida. Si tú crees que hasta este momento no tienes perdón porque los actos que has hecho son actos abominables delante de Dios, hay una esperanza. Cuando Jesús le dijo, vete y no peques más, le estaba diciendo a la mujer, apártate de todas las iniquidades y vuelve a mí. Aquella mujer, tendida en el suelo, observó el rostro de Jesús. Y con una mirada de amor de Jesús se fue. El registro dice que esta mujer fue una de los discípulos más fervientes de Jesús. Que esta mujer fue uno de los discípulos más entregados a Jesús. Se arrepintió. Hay una promesa en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 que quiero compartir contigo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así como Dios perdonó a David, así como Dios perdonó a aquella mujer, así también puede perdonar tu vida, así puede perdonar mi vida. Él intercede por nosotros. Lo único que necesitas hacer es humillar tu corazón delante de Dios y pedirle a Jesús que cambie tu vida. Si crees que en tu vida no has caminado con rectitud, si crees que en tu vida has encontrado faltas, tienes faltas ocultas delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonarte. Él te dice en este momento, vete y no peques más. Vuelve a mí, apártate de la iniquidad, bautízate y yo seré tu juez, yo seré tu abogado, para que en el momento cuando tú sientas que te apartes de mí, allí estoy yo a tu lado para guiarte, para que camines en el camino de la rectitud. Y cuando Él venga, encontrarás la recompensa maravillosa de encontrarte con Él. La recompensa maravillosa de vivir una vida guiada por Jesús no es más que la vida eterna y el vivir para siempre con el dador de la vida y nuestro Creador. Te invito en esta oportunidad, entrégale tu corazón a Jesús. Dios te bendiga.